Bienvenido al curso de Nociones Básicas sobre Rodamientos. Este curso le proporcionará una introducción a los rodamientos SKF y consta de 3 secciones: funciones y partes, aplicaciones y designaciones. ¿Por qué rodamientos? Los rodamientos son un componente esencial de prácticamente todas las máquinas. Un rodamiento soporta y guía a un eje, un pivote o una rueda giratoria, así como deslizantes u oscilantes, mientras garantizan la mínima fricción. La fricción se opone al movimiento entre dos superficies. Esta resulta esencial para el éxito de muchas operaciones, como para el agarre del neumático de un coche a la carretera. El sistema más sencillo es el cojinete liso. Consiste en un eje que gira dentro de un agujero en el soporte o una rueda que gira en un eje. Esto genera gran cantidad de fricción por deslizamiento. La introducción de elementos rodantes entre el eje y el soporte reduce la fricción en gran medida, generando fricción por rodadura. Por último, la incorporación de unos aros interior y exterior endurecidos y de una jaula alrededor de los elementos rodantes, evitando que se rocen entre sí, reduce aún más la fricción. Un rodamiento puede estar sometido a carga radial, perpendicular al eje, carga axial, que actúa en dirección al eje, o una combinación de ambas, lo que resulta en una carga combinada. Los rodamientos de gran tamaño soportan cargas mayores que los rodamientos pequeños, mientras que los rodamientos de rodillos, cargas más grandes que los rodamientos de bolas. La diferencia básica entre los rodamientos de bolas y los rodamientos de rodillos se encuentra en las zonas de contacto del elemento rodante con el camino. Las bolas tienen un contacto puntual, mientras que los rodillos uno lineal. Un rodamiento típico consiste en un aro interior, un aro exterior y elementos rodantes encerrados en una jaula. El rodamiento más común es el rodamiento rígido de bolas, aquí representado. Existen muchos factores que afectan a la selección de un rodamiento. Estos son desplazamiento axial, carga, duración, juego, velocidad, desalineación, espacio y rigidez.
En esta sección se le presentarán los tipos de rodamiento más comunes ofrecidos por SKF. Los motores eléctricos pueden encontrarse en casi todos los lugares en los que exista un movimiento mecánico. En este dibujo puede ver que el eje que hace moverse el propulsor es soportado por dos rodamientos diferentes. Los rodamientos de rodillos cilíndricos suelen tener capacidad de admitir grandes cargas radiales y pueden funcionar a altas velocidades. Ahora es momento de elegir el rodamiento de la parte derecha. Los rodamientos rígidos de bolas tienen caminos de rodadura ininterrumpidos y un alto grado de conformidad entre las bolas y los caminos de rodadura. Esto permite que los rodamientos puedan admitir cargas axiales relativamente grandes en ambos sentidos, además de cargas radiales. Una bomba es un dispositivo para elevar, transferir o trasladar fluidos por succión o presión de un lugar a otro. Esta imagen muestra una bomba de proceso mediana, la cual es muy utilizada en refinerías. En esta ilustración puede ver que el eje que hace moverse el propulsor está soportado por un rodamiento rígido de bolas a la derecha y otro rodamiento o rodamientos a la izquierda. Los rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular son muy utilizados en bombas centrífugas medianas y de gran caudal. Cuentan con caminos de rodaduras dispuestos en ángulo con respecto al eje de rodamiento, con un ángulo de contacto distinto de cero. Los rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular solo pueden admitir cargas axiales en una dirección y, por tanto, suelen ser montados en disposiciones espalda con espalda o frente a frente. Este es un ventilador industrial en el que normalmente se utilizan rodamientos SKF. Los ventiladores industriales pueden estar diseñados bien para cargas ligeras y altas velocidades o bien para cargas pesadas y velocidades moderadas. Un ventilador está diseñado con dos rodamientos a lo largo de su eje, situados entre el ventilador y el motor. Ambos rodamientos deben soportar cargas radiales y el rodamiento de la izquierda también debe ser un rodamiento fijo,
manteniendo el eje y al ventilador en una posición fija. Los rodamientos de rodillos o rótula tienen dos hileras de rodillos con un camino rodadura común en el lado exterior. Los dos caminos de rodadura interiores están inclinados en ángulo con respecto al eje del rodamiento. Volviendo a la aplicación del ventilador, ya se sabe qué rodamiento es adecuado como rodamiento fijo, y aquí debe intentar averiguar el rodamiento libre. CARP es un rodamiento toroidal de una hilera de rodillos con rodillos largos y ligeramente convexos, y caminos de rodaduras cóncavos, tanto en el aro interior como en el aro exterior. La aplicación completa tiene este aspecto, con un rodamiento de rodillos a rótula y un rodamiento CARP. Alfa Laval ha desarrollado una gama de máquinas específicamente diseñadas para realizar rigurosas tareas de procedimiento de procesamiento de petróleo. Un ejemplo serían los separadores. El proceso de separación crea un desequilibrio debido al lodo, que se distribuye de manera irregular en el interior del separador. Esto hace que el eje se flexione. Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas y un camino de rodadura esférico en el aro exterior. Esto hace que el rodamiento sea insensible a las desalineaciones angulares del eje con respecto al soporte. Los rodamientos de bola a rótula admiten grandes velocidades debido al contacto puntual entre las bolas y los caminos de rodadura. Los rodamientos SKF pueden ser utilizados en los refinadores que se utilizan en la producción de pasta mecánica y otros tipos de pasta de alto rendimiento. En el proceso, se trituran astillas de madera con una gran presión mecánica entre un disco estacionario y un disco giratorio, que es impulsado por un motor eléctrico. El eje entre el motor y los discos trituradores es soportado por 3 rodamientos. La gran capacidad de producción de los refinadores está directamente relacionada con las exigencias a la disposición de rodamientos. Los rodamientos deben asegurar una gran rigidez, funcionar a altas velocidades, soportar grandes cargas axiales y tolerar la alineación en el eje.
El rodamiento axial de rodillos a rótula incorpora un gran número de rodillos asimétricos y sus caminos de rodadura están especialmente diseñados. La carga es transmitida de un rodamiento camino de rodadura a otro en ángulo en relación con rodamiento, y el rodamiento puede soportar una pequeña carga radial y una gran carga axial en un sentido. Otra característica importante de este rodamiento es su capacidad de autoalimentación. Este es el modo en que los rodamientos axiales de rodillos a rótula están situados en la aplicación del refinador. Las máquinas utilizadas en la industria agrícola a menudo requieren rodamientos que puedan ser cambiados fácilmente y soportar las desalineaciones. Esta es una ilustración de un transportador de tornillo conectado a una máquina agrícola. Los rodamientos son el único contacto entre el transportador de tornillo y la máquina. Una unidad Y consta de dos partes, un soporte y un rodamiento. El rodamiento está basado en el rodamiento rígido de bolas y puede soportar pequeñas cargas radiales y axiales. Tiene un exterior esférico, lo que permite que el rodamiento admita la desalineación entre el eje y el soporte en la fase de ensamblaje. Además, los rodamientos se encuentran muy bien obturados. Este es el aspecto de un rodamiento en Y en el transportador de tornillo. Los rodamientos SKF se utilizan en las ruedas delanteras de los vehículos industriales. Estas aplicaciones requieren rodamientos que soporten cargas muy elevadas. Esta ilustración muestra el diseño de una rueda delantera y la situación de los rodamientos. Los rodamientos deben soportar una gran parte del peso del vehículo, lo que significa que deben soportar grandes cargas, tanto en dirección radial como axial. Los rodamientos de rodillos cónicos tienen rodillos en forma cónica, que se mueven en los caminos de rodadura de los aros interior y exterior, que también tienen esta forma. Este diseño hace que sean adecuados para soportar grandes cargas combinadas. Un rodamiento de rodillos cónicos solo puede soportar cargas axiales en un sentido y, por este motivo, suelen ir instalados en parejas. Observe el modo en que los rodamientos de rodillos cónicos están montados en la rueda delantera de un vehículo industrial. Las designaciones de rodamientos de SKF describen el tamaño, el tipo, el diseño y las variantes de un rodamiento o componente. La designación se encuentra tanto en la caja como en el propio rodamiento. Una
designación de rodamiento para los rodamientos de dimensiones métricas consiste en una designación básica sola, o en la designación básica más una o más designaciones adicionales llamadas prefijos y sufijos. La designación básica identifica el tipo de producto, el diseño estándar y el tamaño, mientras que la denominación adicional identifica variantes especiales y componentes del rodamiento. Todo rodamiento SKF de dimensiones métricas estándar recibe una designación básica que normalmente consiste en 3, 4 o 5 cifras. Por ejemplo, la designación básica 22206 indica un rodamiento de rodillos a rótula con una serie de ancho 2, serie de diámetro 2 y un diámetro interior de 30 milímetros. Las designaciones adicionales consisten en prefijos y sufijos. Los prefijos se utilizan para identificar partes de un rodamiento y, normalmente, van seguidos de la designación del rodamiento completo. Los sufijos se utilizan para identificar diseños que difieren de algún modo del diseño original. Los sufijos se dividen en 4 grupos principales: diseño interno, diseño externo, diseño de la jaula y variantes, los cuales son añadidos a la designación básica en este orden.